Estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a una semana más del curso de Química Orgánica, cuyo código es el CB020. Hoy, en la semana número 5, trataremos el tema de la clasificación de los hidrocarburos. Mi nombre es Carla Leticia Arias Rodas y es un gusto compartir este curso con ustedes. Vamos a iniciar mencionando el objetivo de la clase, el cual es describir los hidrocarburos y la clasificación dentro de la química orgánica de los mismos. Es decir, vamos a empezar a profundizar sobre los conocimientos de la química orgánica y los hidrocarburos, como veremos, es uno de los principales grupos de compuestos que son de interés para la química orgánica. Un poco de teoría sobre los hidrocarburos. Es importante mencionar que son los derivados del carbono más sencillos. Recordemos que el carbono es nuestro elemento protagonista en la química orgánica, y los hidrocarburos son los derivados del carbono que se consideran los más sencillos. Resultan de la unión de átomos de carbono con átomos de hidrógeno y de átomos de carbono entre sí, formando cadenas que pueden ser abiertas o cerradas y cuyos eslabones pueden estar unidos por enlaces simples o por enlaces múltiples. Ya anteriormente hemos mencionado que el carbono se puede enlazar con otros carbonos o con hidrógenos, en el caso de los compuestos orgánicos, y que estos enlaces pues, pueden ser simples, pueden ser dobles o bien pueden ser triples, que es pues, lo que el carbono permite enlazarse, siempre recordemos con una valencia 4. Es así que se pueden clasificar los hidrocarburos de acuerdo con el tipo de cadena y el tipo de enlace. Podemos clasificarlos tomando en cuenta esos dos criterios: qué tipo de cadena forman y qué tipo de enlace están realizando. Continuamos. Los hidrocarburos son una fuente de energía primaria para las civilizaciones actuales. El uso predominante de los hidrocarburos es como fuente de combustible. En la actualidad, pues que todavía no hemos entrado, no en todos los países por completo, al uso de energías sostenibles, el uso de combustibles fósiles pues es lo más utilizado, en el caso del petróleo, como fuente de combustible, y como civilización pues tenemos una alta dependencia a estos productos. En su forma sólida, los hidrocarburos toman la forma de asfalto, como de una pasta, como si habláramos de un betún, por ejemplo, en el caso de los más sencillos. Las mezclas de hidrocarburos volátiles se utilizan con preferencia a los clorofluorocarbonados como propulsor para aerosoles, debido al impacto de los clorofluorocarbonados en la capa de ozono. Si nosotros recordamos hace muchos años, cuando se supo de la existencia de un agujero en la capa de ozono, uno de los principales compuestos químicos que fue señalado ser el principal causante pues fueron precisamente los clorofluorocarbonados, que se utilizan o se utilizaban principalmente en la propulsión de aerosoles. Actualmente, pues, si nosotros vemos muchos productos nos dicen que son libres de clorofluorocarbonados, precisamente por esta razón, y la disminución del uso pues ha contribuido también a que la capa de ozono pues se recupere de alguna manera. Entonces, pues esas son cuestiones importantes que tenemos que tener claras de los hidrocarburos. El metano, cuya fórmula estructural pues es el CH4, y el etano, que es el C2H6, son gaseosos a temperatura ambiente y no pueden ser fácilmente liquidados por presión sonda. En este caso, en el caso del metano, en el caso del etano, propano, butano, pentano, que son los ejemplos que mencionaremos aquí, recordemos que estamos hablando pues, de los que presentan enlaces simples, los alcanos. El propano, cuya fórmula es el C3H8, es, sin embargo, fácil de licuar y existen botellas de propano principalmente como líquido. Podemos ver entonces cómo van cambiando sus características físicas en función de las características químicas que los alcanos van presentando. Como esa sola presencia de más carbonos y por consiguiente más hidrógenos cambia completamente la estructura física de un compuesto. En el caso del butano, cuya fórmula es el C4H10, es tan fácil de licuar que proporciona un combustible seguro y volátil para pequeñas bolsas lighters. Por ejemplo, en los encendedores,
Si nos damos cuenta, va cambiando sus propiedades, ¿verdad? Hemos podido ver cómo va pasando desde un etano que es gaseoso, un propano que ya va siendo más fácil de licuar, butano que ya se utiliza pues, como un combustible más seguro, pero sigue siendo volátil. En el caso del pentano, C5H12, es un líquido incoloro a temperaturas ambientes, comúnmente utilizado en química e industria, como un poderoso solvente casi inodoro en ceras y compuestos orgánicos de alto peso molecular, incluyendo grasas. Continuemos entonces hablando sobre la clasificación de los hidrocarburos. Si recuerdan, pues, al principio mencionamos que podemos utilizar dos criterios para clasificar los hidrocarburos, según su tipo de cadena y según su tipo de enlace. Entonces, hablemos un poco sobre la cadena que pueden presentar. Según la cadena, los hidrocarburos los podemos agrupar en alifáticos, que son todos los compuestos de cadena abierta, y en aromáticos. Estos pues, tienen la característica que presentan anillos aromáticos, principalmente derivados del benceno. Hablemos de los alifáticos. Nos menciona que son compuestos de cadena abierta. Como podemos ver en el caso, por ejemplo, de los alcanos, pues presentamos los alcanos más sencillos. En el caso del alcano del metano, pues tiene una cadena abierta. En el caso de los alquenos, pues también observamos una cadena abierta, obviamente con su enlace doble, porque esa es la característica que presentan los alquenos. Y en el caso de los alquinos, pues vemos con un enlace triple. Lo importante aquí es que veamos que la estructura como tal es abierta, ¿verdad? No ocurre lo mismo que en el caso de los aromáticos, que estos presentan anillos o presentan ciclos. Más adelante, cuando veamos, después de que veamos nomenclatura de cadena abierta, pues vamos a ir integrando un poco lo que son los aromáticos o todos aquellos que presentan anillos o que presentan algún tipo de ciclo, ¿verdad? Estos ciclos pues generalmente se representan con una figura geométrica, como podemos ver en el caso del benceno, que se representa a través de un hexágono. Entonces es importante, ¿verdad?, que tengamos esto en cuenta, que este es un criterio para clasificar, no es el único. Continuamos siempre observando enlaces de los hidrocarburos. Vamos a ver que según los enlaces, ahora sí, los hidrocarburos se clasifican en saturados y se clasifican en insaturados. Cuando hablamos de enlaces saturados nos referimos a todo aquel hidrocarburo que posee enlaces simples de átomos hidrógeno-carbono o de átomos carbono-carbono. Son conocidos como alcanos. En el caso de los alcanos, pues va a ser nuestro siguiente tema de clase para que entendamos cómo nombrarlos, cuáles son sus principales características físicas y químicas. Lo importante aquí es que recordemos que los hidrocarburos saturados son aquellos que presentan enlaces simples. Eso es lo más relevante y que son llamados pues, alcanos. En el caso de los enlaces insaturados o todos los compuestos que presentan enlaces insaturados pueden ser de dos tipos. Pueden ser alquenos que poseen enlaces dobles o también pueden ser los alquinos que poseen pues, enlaces triples. Posteriormente hablaremos de estos dos tipos de compuestos, pero es importante que tengamos esto en mente, ¿verdad? La saturados e insaturados hace referencia al tipo de enlace en el que se encuentra el carbono, ¿verdad? O los hidrocarburos, que en este caso es nuestro tema de interés. A continuación, estamos observando una tabla que ya anteriormente habíamos mencionado, pero vamos a volver a recordarla y vamos a relacionarla con el tema de saturados e insaturados. Recordemos que el nombre de la cadena principal del compuesto viene según el número de carbonos que presenta en su línea principal. Vemos que según el número de átomos, el prefijo que lleva la cadena
corresponde, ¿verdad? En el caso de un átomo de carbono, ese es el metano, que es el único que encontramos con un carbono, ¿verdad? Metano, pero si nos vamos a los dos átomos de carbono, pues el prefijo ya no es met, sino el prefijo es et. En este caso sí podemos hablar nosotros de etano. 3 átomos corresponde al prefijo pro, ahí hablamos pues también propano, o hablamos de propeno, o hablamos de propino. 4 átomos, pues but sería el prefijo, y ahí hablamos de butano, hablamos de buteno, hablamos de butino. Algo que es importante en esta tabla y que yo sí les recomiendo que no lo aprendamos de memoria porque es lo más práctico y además que es bastante sencillo, es que lo que nosotros tenemos que recordar son los primeros 4, ¿verdad? Metano, etano, propano y butano. De 5 átomos en adelante, pues ya usamos los prefijos pentano, hexano, octano, que hace referencia al número de carbonos, ¿verdad? Pentano pues hace referencia a 5, hexa hace referencia a 6 y así continuamos. Pero es importante que sí recordemos los primeros 4 para que pues, a la hora de trabajar, a la hora de nosotros hacer la nomenclatura de nuestras estructuras, pues se nos haga más sencillo ese proceso de nomenclatura. Muy bien, ahora vamos a ver las preguntas para estudio para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos en el tema correspondiente a la clase de hoy. La pregunta número 1 dice, ¿qué nombre reciben los derivados más sencillos del carbono? La pregunta número 2, ¿cuál es el principal uso que se le da en la actualidad a los hidrocarburos? Pregunta número 3, de la unión de los átomos, ¿de qué elementos resultan los hidrocarburos? Pregunta número 4, según la cadena, ¿cómo se pueden clasificar los hidrocarburos? La pregunta número 5, según el tipo de enlace, ¿cómo se pueden clasificar los hidrocarburos? Muchas gracias por su atención.